Bienvenidos a la celebración del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, correspondiente al mes de julio del año 2016, donde tendremos como orador invitado de honor al señor Jake Hill, vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham DR, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados todos, muy buenas tardes. El contenido del pasado almuerzo mensual de AmCham DR ha tenido una repercusión muy importante en la opinión pública nacional. Los planteamientos realizados por don Rafael Blanco, presidente del CONEP, calaron especialmente en ámbitos que inciden directamente en ciertos espacios de toma de decisiones de suma trascendencia para el país. En su discurso, el señor Blanco enunció algunos pilares que a nuestro juicio son esenciales para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Una nueva ley electoral, una ley de partidos, una ley de responsabilidad fiscal y la articulación de un sistema que garantice la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por sí solas no bastan. AmCham DR suscribe dichos pilares como el fundamento para avanzar hacia una democracia de calidad y sostenible en nuestro país. Entendemos que el bienestar social y económico está fundamentado en instituciones sólidas y transparentes que rinden cuentas y consecuentemente aportan estabilidad. El paquete propuesto por el CONEP reforzaría estos aspectos institucionales y elevaría la confianza de la ciudadanía en el sistema, además de legitimarlo. Y ahora que estamos en víspera de contar con un nuevo Congreso, hablar de legitimidad tiene especial sentido. Las nuevas autoridades del principal poder del Estado, el legislativo, deben estar conscientes de que el hecho de haber sido electas no es suficiente para sentirse legitimadas. De hecho, su carrera hacia su legitimización comenzará el 16 de agosto, cuando arranquen su labor legislativa. La esperanza del pueblo dominicano está puesta en su capacidad para crear y reformar leyes con transparencia, a través del diálogo y forjando consensos productivos y respetados, para que, por ejemplo, el derecho de propiedad privada, un tema tan fundamental para la economía de mercado, se convierta en un baluarte y no en un obstáculo para nuestro desarrollo. También va a tener suma importancia la institucionalidad con la que los congresistas se desempeñen. No hay que apresurarse ni acortar el debido proceso que debe recorrer un proyecto de ley si se quiere satisfacer adecuadamente el objetivo buscado con su promulgación. Lo contrario sería avanzar por un camino que solo puede conducirnos a leyes defectuosas y a la desconfianza social, lo que resta precisamente legitimidad a quienes la generan.
Por eso, al momento de legislar, diputados y senadores deben tener presente que su deber, que su obligación primaria es el respeto a las leyes. Solo así lograrán que su producción legislativa y la efectividad del poder legislativo sean un hecho plausible. Es importante que se den cuenta de ello, sobre todo en momentos previos a la instalación del nuevo Congreso, cuando hemos notado una intensa actividad legislativa en temas muy sensibles para los ciudadanos en general y para todos los sectores del país, productivos del país en particular. Para estos, la seguridad jurídica en la República Dominicana es esencial como factor de desarrollo del país. Su calidad depende grandemente de nuestros legisladores, que deben crear un sistema de leyes confiable y coherente, lo que aportará la debida legitimidad al poder legislativo, pilar de la democracia dominicana y garante de su sostenibilidad. Y aprovecho este término como enlace para presentar a nuestro invitado de hoy, cuya labor está centrada en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Protegerlo es una labor que no podemos descuidar ninguno de los que habitamos en este país, porque cualquier esfuerzo productivo que hagamos, cualquier avance social que alcancemos, cualquier éxito competitivo que logremos, será en vano si nuestro hábitat se deteriora. Y nuestras instituciones, todas, juegan un papel protagónico para evitarlo. Quienes las conforman tienen que promover leyes y normativas que eviten el daño y actuar conforme se establecen ellas contra quienes las incumplan. Jake Hill es un líder en el campo del desarrollo sostenible. Durante más de 10 años ha enfrentado diversos retos sociales y ambientales en la República Dominicana en su función como vicepresidente de sostenibilidad del Grupo Punta Cana y vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana, logrando implementar exitosamente programas de sostenibilidad que le han privilegiado a la empresa con numerosos premios mundiales. En 2001, como estudiante de posgrado en la preparación de su tesis, Jake vio de primera mano la deforestación implacable en la Sierra de Bauruco y el conflicto potencial entre Haití y la República Dominicana sobre este parque nacional único. Esto comenzó un interés de casi 2 décadas en Bauruco y su disminución constante que finalmente le llevó a concebir la película La muerte por 1000 cortes. Jake tiene una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Cornell y una licenciatura en español y literatura latinoamericana de la Universidad de Wesleyan. Muchas gracias a Jake por haber aceptado nuestra invitación y buenas tardes a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí y gracias a la Cámara Americana por la invitación, a los compañeros de las diferentes empresas, incluyendo a Grupo Punta Cana, que ha apoyado en muchos sentidos ese proyecto. Muerte por 1000 cortes. Hace un par de semanas tuvimos una presentación de la película entre amigos, empresarios y otros grupos ambientales. Y antes de la presentación me acercó una persona en particular, Dr. Selman, y comenzó a explicarme el nivel de experiencia que él tenía conociendo la Sierra de Bauruco, que había dormido en todas las casetas, que conocía todos los guardabosques, que conocía cada río y cada loma, y él que estaba muy interesado en ver el proyecto. Y luego presentamos la película y al salir él me acercó y confesó de a pesar de tantos años que tenía viendo la Sierra de Bauruco de cerca y visitando la Sierra de Bauruco, que realmente él no tenía idea del nivel de degradación que estaba pasando en el parque y lo que habíamos presentado en la película. Y creo que esa anécdota es importante porque nos da un contexto de lo que está pasando en los bosques de la Española, en particular en la Sierra de Bauruco.
hay muy pocas personas que están tan al tanto de lo que está pasando ahí y realmente que han puesto tanta atención al tema. Entiendo que nosotros vivimos a veces lejos de las áreas protegidas, a veces lejos del Cierre de Bauruco, y hay unas personas que están muy entregados tratando de defender esas áreas, que están algunos aquí con nosotros, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué es el concepto de la muerte por 1000 cortes? Y eso es una tendencia natural, humano, de aceptar un cambio drástico, siempre y cuando ese cambio ocurre de manera gradual, incremental. Es aceptar que algo está pasando sin darse cuenta que está pasando. Y eso es algo que el profesor Jared Diamond notó en su libro Colapso. Muchos de ustedes a lo mejor conocen el libro Colapso porque tenía un capítulo sobre República Dominicana y Haití y hablaba de las diferentes trayectorias de los dos países a raíz de su manejo de recursos naturales. Si viene a pensar en Haití, famosamente es uno de los países más pobres del hemisferio oeste y es uno de los países más deforestados. Sin embargo, y ustedes son testigos de eso, mayormente empresarios, República Dominicana tiene una economía dinámica, tiene mucho movimiento económico y es uno de los países que históricamente ha mantenido su bosque relativamente intacto y en cierta política ha logrado que se ha recuperado áreas que se había perdido. Entonces el profesor Diamond en Colapso también habla de un tema, un concepto muy cerca al tema de muerte por 1000 cortes y él lo llama amnesia de paisaje. Amnesia paisaje es básicamente el mismo concepto, la misma idea de que nosotros en el tiempo olvidamos de cómo se veía el paisaje en el pasado. Entonces, cuando pasa un evento, por ejemplo, un derrame de petróleo, nosotros reaccionamos de una forma muy fuerte, reaccionamos de una forma de casi horror. Pero, ¿qué pasa cuando se seca un río? ¿Cómo reaccionamos? Porque eso está pasando y pasa gradualmente y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando subimos a ver un bosque o una montaña o vamos a Pico Duarte y vamos viendo que va desapareciendo poco a poco la montaña? Entonces ese es el concepto de muerte por 1000 cortes y también de amnesia de paisaje. Y yo lo que planteo es que nosotros aquí en República Dominicana estamos sufriendo y los bosques están sufriendo una muerte por 1000 cortes. Y nosotros como ciudadanos del país estamos sufriendo amnesia de paisaje. Yo comencé a conocer la Cierre de Bauruco en 2001, la foto tiene un error, haciendo la tesis de maestría. Y básicamente me fascinaba desde la primera vista el área del Cierre de Bauruco por varias razones. Y era muy relevante para el estudio que yo quería realizar, que era buscar herramientas nuevas de conservación para diferentes áreas, especialmente en países en vía de desarrollo. Entonces, Cierre de Bauruco y República Dominicana tienen un posicionamiento en el tema ambiental muy importante. Primero, República Dominicana es parte de lo que se llama el punto caliente de biodiversidad o el Biodiversity Hotspot, que son áreas que tienen una rica y diversa flora y fauna única del mundo, pero también que están muy altamente en peligro de extinción. Entonces, República Dominicana, dentro del hotspot o el punto caliente de biodiversidad del Caribe, es quizás el punto más caliente, porque tiene un nivel de diversidad y de endemismo de plantas y flora y fauna de lo más alto del Caribe, y sin embargo muy amenazada. Y la Sierra de Bauruco, en particular, dentro de República Dominicana, tiene niveles de endemismo de flora y fauna única de los niveles más altos de la región. Que quiere decir que Sierra de Bauruco es uno de los puntos calientes más calientes del planeta. Entonces también, como documentaba el profesor Diamond,
La República Dominicana, en combinación con Haití, como la isla española, tiene una historia muy marcada, ilustrativa, de qué pasa cuando se maneja o no se maneja bien los recursos naturales. Y vemos a ver, y como hablamos, la trayectoria de los dos países tiene mucho que ver con la forma en que han manejado sus bosques y la forma en que se han manejado sus recursos naturales. República Dominicana había implementado algunas políticas, a veces drásticas, extremas, para en un momento dado de su historia proteger los bosques, de eliminar la producción de maderables y controlarlo, de eliminar la producción de carbón y buscar otras alternativas y facilitarla, y también para reforzar sus áreas protegidas. Y ha creado realmente un ejemplo muy interesante, un estudio de caso para los grupos ambientales de cómo se puede recuperar un área cuando se tiene buenas políticas. Entonces, desde el momento que publiqué la tesis de maestría me quedé fascinado con Sierra de Bauruco y seguía visitando esa área tras los años. Pero cada vez que iba al Sierra de Bauruco, es el parte oriental que se ve en la foto, se notaba que pequeños fragmentos se estaban desapareciendo y se estaba comiendo pequeños pedazos de la loma. Eso es en 2013. En 2004 ya comienza a ver que hay más fragmentos que faltan. Pero si uno está dentro de la parte boscosa, de la parte forestal, realmente no se da cuenta que eso está pasando. Entonces igual, cuando se hablaba con las personas locales, los comunitarios en la zona costera, cerca de Sierra de Bauruco, y le preguntaba qué ellos visualizaban, muchas veces decían, mira, ese río antes tenía mucho más agua y hoy tiene menos. Y cuando le pregunté qué había pasado con ese río o con esa área, siempre decía, están tumbando mucho la loma. Entonces están tumbando la loma. ¿Y por qué? Cuando investigamos un poco, hay mucha agricultura en esa zona. Lo que era quizás una agricultura más sostenible, que era cacao y café, muchos de los agricultores dominicanos lo habían abandonado y se estaba reemplazando por agricultores migratorios, mayormente haitianos, que trabajaban con productos de ciclo corto y se dejaban mucho bosque eliminar y luego reemplazar por áreas que no se podía reforestar. Cuando va la erosión, se lleva el suelo, es muy difícil que se recupera en las áreas altas. En otras áreas de Sierra de Bauruco había producción no de ciclo corto, sino de producción masiva, inclusive para exportación. Y hay estudios sobre la cantidad de aguacate y otros productos que se produce dentro del área protegida. Pero también había otra cosa que se mencionaba mucho, pero casi nunca se veía. Y eso era lo que nos intrigó. Era algo que nos interesaba mucho, porque ¿cómo puede ser que algo se está produciendo en tan grandes volúmenes que se llama el carbón? Sin embargo, en República Dominicana casi nunca se veía. No se ve una persona cocinando generalmente con carbón, quizá de vez en cuando. Realmente no se ve ni en las áreas rurales que utilizan el carbón. Era casi un misterio. Entonces decidimos que eso era algo que debíamos investigar y ver qué era la tendencia y por qué eso estaba pasando y cuál era el nivel y la cantidad de carbón que se estaba produciendo. Nosotros comenzamos el proyecto Muerte por 1000 cortes, Death by 1000 Cuts, en 2011. Y la idea era explorar al fondo la producción de carbón vegetal, la relación entre los dos países y su relación y uso del carbón vegetal y las consecuencias del uso y producción de carbón vegetal. Y nosotros lo que encontramos era mucho más de simplemente una pequeña producción de algunas personas entrando en área protegida en otras áreas para simplemente buscar su sustento. No era simplemente unos haitianos que entraban de manera oportunística al parque para hacer lo que ellos necesitaban para cocinar. Lo que nosotros encontramos era un poco más. Entonces lo que se puede ver es que no es simplemente un par de agricultores, sino es una producción a una escala mucho más grande y mucho más importante.
porque simplemente hay un mercado en Haití para el producto. Y mientras hay un mercado, siempre va a haber alguien que ofrece el producto. Se estima que más del 80% de los haitianos utilizan carbón para sus cocinas, para cocinar. Y es un país de 10 millones de ciudadanos o más. Entonces es una cantidad importante de carbón y es una cantidad importante de árboles. Pero nuestra investigación reveló otra cosa muy importante, que además de, por ejemplo, ese agricultor que está trabajando dentro de la Sierra de Bauruco, hay una producción casi industrial a mucho más grande escala que está en la parte baja dominicana, alrededor del lago Enriquillo y en el bosque seco de esa zona. Y esa producción no está limitado por haitianos. Está controlado, está manejado y los beneficiarios son dominicanos. Y algo se está permitiendo. Lo que era un punto de orgullo y un estudio de caso de éxito en el manejo de los recursos naturales ahora se ha convertido en un riesgo muy grande para la República Dominicana. Y peor aún, durante nuestras investigaciones, y eso no está necesariamente en la película, encontramos, con el apoyo de investigadores locales, que existe producción de carbón que cuenta con permisos ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y que ese carbón se está autorizando para exportación a países desarrollados como un producto de lujo para barbecue. Y esas cifras se ha comprobado con las cifras de aduanas de Estados Unidos y se ha encontrado que Estados Unidos, por ejemplo, tiene grandes importadores de carbón y uno de ellos, lo más grande, es República Dominicana, comparable con Canadá y Brasil. Países grandes, con terreno extensivos, sin embargo, están comparando con una isla pequeña que comparta su territorio con una de las áreas más deforestadas del mundo en Haití. No solamente es un problema que se está exportando eso, pero ahora los mismos guardabosques que se supone están patrullando para controlar el carbón ilegal, ahora también tienen que controlar y supervisar y monitorear lo que es el carbón autorizado. Entonces, nosotros sabemos cómo operan muchas de las áreas protegidas, los guardabosques, que viven una eterna situación crítica de falta de recursos, de personal, de combustible, de vehículos, de herramientas, y ahora tienen otra responsabilidad más que se complica lograr el control del carbón ilegal. Y obviamente no está funcionando. Entonces se hablaba mucho de proyectos de ley y me gustaría dar una pausa y contemplar eso un poco. Porque en República Dominicana la producción y comercialización de carbón es ilegal. No se permite a menos que haya un plan de manejo de bosque y hay un sistema de manejo de esos bosques. Sin embargo, se convierte algo que es ilegal en legal simplemente por el hecho de que alguien le da un permiso. Eso le da esa legalidad. Y como sociedad dominicana estamos de acuerdo con eso. Si llevamos el ejemplo a su extremo, le da legalidad a una actividad ilegal, por ejemplo, robar o asesinar a una persona simplemente porque un oficial le da un permiso para hacerlo. En ese caso, por ejemplo, en Albanillo es un solo productor de carbón que tiene un permiso para 257,000 árboles al año. ¿Cómo es posible que los guardabosques que mencionamos anteriormente tienen capacidad de supervisar eso para asegurar que hay un plan de manejo de bosque, que hay realmente una protección, que no están entrando en área protegida, que dentro de esa producción autorizado no está entrando material ilegal? ¿Cómo se asegura que no se está también afectando especies en peligro de extinción, que sean árboles, que sean iguanas, que sean otras especies? Y es algo que realmente el país quiere hacer.
es algo necesario, es un producto de tanto beneficio para tantas personas que realmente se piensa que está algo que se debe seguir como actividad. Ahora, si se quiere tener productos forestales, como tienen en muchos países, que sea el carbón, que sea maderables, que sea agroforestería, frutales, debe haber un plan, debe haber un manejo, debe haber un sistema de supervisión. Y si no hay, entonces no se debe permitir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con la película? Queremos impactar, queremos llamar la atención, queremos concientizar, pero también queremos motivar a la acción, a la sociedad dominicana. Entonces, en eso es un punto importante, que la película tiene su mensaje y tiene su capacidad de levantar awareness, para despertar, para quitar un poco esa amnesia de paisaje. Pero realmente queda a nosotros hacer algo. Entonces nosotros, con el apoyo de unos grupos claves, Grupo Propagás está apoyando, el Banco Popular, Grupo Punta Cana, otras entidades ambientales, y especial mención a algunos de los grupos ambientales, Grupo Jaragua, liderado por Yolanda León, que vieron en el video, que están apoyando crear un movimiento y tratar realmente de lograr un cambio, de tratar de influir la política y tratar de frenar la dejadez que está permitiendo que eso pase. Entonces yo creo que es muy importante que ahora mismo reconocemos que hay grupos como Yolanda, personas como Yolanda, Eladio Fernández y muchas personas que están trabajando muy calladamente en el campo, pero nosotros tenemos que unir a ese esfuerzo y tratar de servir de ejemplos también desde la ciudad o desde nuestros propios hogares, de nuestras empresas. Entonces nosotros comenzamos a diseñar un concepto que se está desarrollando, pero el concepto es básicamente de ser uno más. Entonces ser uno más, unir a algo, tratar de apoyar las iniciativas, por ejemplo, de grupos como Grupo Jaragua, que están haciendo una labor importante, pero lo están haciendo prácticamente solos. Lo están haciendo con apoyo de instituciones internacionales, lo están haciendo con apoyo técnico, pero realmente necesitan el respaldo y el apoyo de la sociedad dominicana. Entonces ahí es nuestra esperanza. Nosotros esperamos realmente que el pueblo dominicano, que ahora mismo está permitiendo perder su patrimonio natural, que se ve que eso está pasando, que estemos conscientes y que tratamos de lograr un cambio. Y al final lo que esperamos es que se pueda despertar y frenar lo que está pasando, un colapso callado del bosque. Muchísimas gracias. Permiso de medio ambiente. Esto es ¿todavía está en efecto este permiso? ¿Han tenido cualquier comunicación con el ministerio o con el gobierno sobre el tema? ¿Cuál es la respuesta institucional de medio ambiente sobre esto? Nosotros, en cuanto a los permisos, como decía, es un área gris en cierto sentido porque tiene la capacidad de emitirlo. Inclusive nos invitaron de parte de la Embajada Americana aquí en República Dominicana a visitar Washington, D.C. y hablar con varios senadores y congresistas sobre el tema de importación de los Estados Unidos de ese carbón. Y ellos nos preguntaban, ¿pero es ilegal o es legal? Y tratamos de explicar que realmente es permitido, pero está en un área gris. Entonces realmente lo que yo entiendo personalmente, y es algo que cuando las personas se dan cuenta que eso está pasando, no están de acuerdo. Y entonces eso está pasando prácticamente complicidad, porque no hay conocimiento y se está permitiendo pasar. Entonces, en cuanto a presentación de información formalmente al ministerio, a otras entidades, nosotros hemos programado tratar citas con el Ministerio de Medio Ambiente para presentar la película como productores de cine, en ese caso, y llevar el mensaje. Y luego el diálogo tiene que ser algo mucho más amplio que nosotros.
¿Dónde se puede comprar o encontrar esta película? Si hay gente que quiere comprar el video. Sí. Hasta el momento, el programa que tenemos de promoción es ahora mismo en presentaciones privadas. Hemos hecho varias presentaciones, por ejemplo, con EcoRed, con CONEP, con Grupo Propagás, en Grupo Punta Cana. Hemos hecho varias presentaciones. Hemos tenido presentaciones en 2 festivales internacionales, incluyendo Seattle Film Festival en Hot Dogs. Estamos en la etapa de festival y luego va a estar en la muestra de cine ambiental aquí en septiembre y va a tener 5 presentaciones, la película completa. Y luego en octubre, que vamos a anunciar pronto, que se va a salir en los cines de República Dominicana. ¿Y hay cualquier otros ministerios o partes del Estado que están involucrados en una manera u otra en la cadena logística de esto y pensando de una frontera? Y de hecho, se ha conversado, porque hay un tema que se llama la responsabilidad compartida. Entonces, si yo soy un transportador de un producto que quizás tiene su permiso, pero no estoy tan consciente que está pasando, por ejemplo, los navieros que están transportando el carbón hacia otros países, hemos conversado, o grupos afiliados han conversado con ellos para pedir, mira, no sabemos si sabe qué está pasando, pero realmente no es algo que entendemos que se debe apoyar. Pero al final tiene cierto aval del oficial para hacerlo. Bueno, este sábado yo me voy en vacaciones al parque de Yosemite en California con la familia, y eso es parte de un compromiso que tenemos para asegurar que la próxima generación tiene este contacto con la naturaleza, porque si no hay el contacto y conciencia en la próxima generación, cuando es su momento de tomar decisiones sobre protección del medio ambiente, si hay una generación que no ha tenido esto, estamos en una situación aún más complicada. ¿Cómo se ve ese tema de la generación virtual que está muy en cosas en el internet, pero casi nunca sale en el mundo real de la naturaleza? Sí, creo que parte del énfasis que pusimos, por ejemplo, en la película es la parte visual. Tratar de hacer, además de las imágenes que se ve ahí, realmente hay una historia detrás de la película, que es un asesinato, que no lo presentamos hoy, pero cuando se ve la película entera, se trata de también algo entretener, en el sentido de que se agarra el interés de la persona. Entendemos que eso es una forma de llevar la juventud. En cuando sale la película en los cines de aquí, hay oportunidades, por ejemplo, de empresas apoyar ciertas escuelas, o si están patrocinando ciertas escuelas, llevarlo al cine, tienen programas para hacerlo, que es una forma también de motivar. Pero nosotros entendemos que el problema de carbón está vinculado con otros problemas, ¿no? Nosotros hemos agarrado el tema de carbón, pero como entrada a otros temas, como la pobreza, la deforestación por la agricultura no sostenible, por la falta de alternativa en Haití de su combustible. Pero entendemos que una forma de mejorar las condiciones de las áreas protegidas, en particular en la República Dominicana, es crear oportunidades que realmente se puede visitar. Ahora mismo, de los 2 parques más visitados del país es Pico Duarte, que casi todas las escuelas van, y Parque del Este. ¿Pero por qué Parque del Este si la mayoría de nosotros aquí no han ido? Es porque 600,000 turistas al año van a Parque del Este a visitar esa zona. Entonces, si no hay oportunidades de visitar las áreas, si no hay facilidades, si no hay programas, si no hay oportunidades, las personas no van a ir, y realmente ese tipo de cosas puede pasar, porque no hay un interés y el pueblo no se siente que eso es de ellos. Entonces, cuando alguien se quiere entrar y aprovechar y hacer agricultura o hacer cualquier actividad que es dañino dentro de un área protegida, no hay quien reclame. Usted mencionó el tema de la biodiversidad y que estamos en peligro de perder mucho de la biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Yo diría,
que nosotros tratamos de pensarlo en un ecosistema, ¿no? En un hábitat, y el hábitat provee muchos servicios importantes, además de simplemente la flora y fauna, que también tiene su razón de ser y tiene un interés biológico, científico, ecológico, tiene una función importante. Pero también los bosques y los hábitats proveen agua potable, mantienen los suelos, mantienen una forma de contrarrestar el tema de cambio climático. O sea, una de las formas más eficientes de combatir cambio climático es mantener bosque. Es bien eficiente y bien económico mantener un bosque comparado con reforestar uno que se ha dañado. Entonces, hay muchas funciones, hay muchas razones, hay muchos servicios, pero quizá es de la pregunta previa, que hay una atracción de la naturaleza que las personas le traen. Si es simplemente para su parte espiritual, si es para turismo, si es un interés en el país, además de los servicios que provee. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer el gobierno? Y la otra parte es qué podemos hacer como Cámara Americana de Comercio para ayudar en crear esta conciencia o empujar para políticas públicas. Sí. El tema de carbón y el problema de la deforestación es un tema binacional, ¿no? Porque aunque hay una frontera política entre Haití y República Dominicana, no hay una frontera en la isla, o sea, es una sola isla. Entonces, tiene que haber alguna forma de cooperación para solucionar el tema de combustible, de alternativas de cocinar en Haití. Igual en República Dominicana se debe reforzar la forma de proteger las áreas protegidas, la inversión que hay en esas áreas protegidas, en alternativas de vida para las personas que producen carbón en el área de la República Dominicana. Y entendemos que el fácil de lograr es regular y hace cierto sentido eliminar la autorización para la producción de carbón, hasta que se puede manejarlo de una forma realmente estructurada. No tiene sentido seguir permitiendo que se lleve todos esos árboles. Entonces, para las empresas, para los individuos, primero es informarse de lo que está pasando, estar atento de que eso está pasando. Hay supermercados todavía hoy en día en la ciudad que venden un carbón que se produce y dice francamente en la funda que viene de la República Dominicana. Muchos supermercados lo han abandonado o lo han dicho que no lo van a hacer, pero eso no quita que esas mismas compañías lo pueden exportar y lo mandan a países como Estados Unidos, a Bahrein, a otros países de España. Entonces eso son cosas concretas que se puede hacer. Si le interesa involucrar jóvenes en la película, habrá oportunidades de crear algún tipo de interacción que lo pueden llevar a ver la película nuestra o programar visitas y screenings en la película. Y parte de la idea del movimiento que queremos crear es precisamente crear acción específica que se pueda hacer, y eso estaremos desarrollando antes que salga la película públicamente. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y un aplauso para nuestro orador, Jake Keel, vicepresidente de la Fundación Punta Cana. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Muy buenas tardes.